de la trazabilidad desde el punto de vista estratégico, ¿no? Para que, más allá de que sea un requisito legal y una obligación de la industria alimentaria, la implementación de la trazabilidad, también verlo como una parte estratégica dentro del sistema de gestión. eh, Aprovechar la innovación tecnológica y lo que los sistemas nos pueden brindar para simplificar los procesos o los sistemas o la gestión de la trazabilidad, que no es sencilla, y diagnosticar nuestro sistema, cómo podemos evaluar y encontrar mejoras y también tomar decisiones, ¿no? Decir, bueno, este proceso es mejor, de esta manera logramos una mejor performance de nuestro procedimiento, cambiar nuestros procedimientos, adecuarlos. Y demás cuestiones, ¿no? Que puedan surgir de esta charla, ¿no? La idea es brindarles un panorama general y que ustedes se lleven esta información. Eh, Luego de esta charla vamos a dejar abierto el, en el campus, ustedes ya seguramente han recibido un usuario y contraseña y a partir de ahí van a poder ver, descargar el material, ver la grabación y también vamos a dejar una semana más o menos abierta ese aula para que ustedes tienen alguna duda, algún comentario o algo que quieran compartir, ese espacio va a estar disponible para ustedes, para todos nosotros en realidad, para que también compartamos cosas con ustedes. Bien, vamos a las definiciones de trazabilidad. La trazabilidad es la capacidad de seguir el movimiento de un alimento, de un producto, a través de todas las etapas de la cadena alimentaria. Sí, acá hay algunos ejemplos, partiendo desde la parte animal o desde la parte vegetal, hasta que llega al centro de distribución y luego a los consumidores. Y además también es un requisito de nuestro Código Alimentario Argentino en el artículo 18 tris. No es, si bien la trazabilidad es un concepto que ya manejamos desde hace mucho tiempo en la industria alimentaria, es un poco extraño que recién en el año 2023 se haya actualizado el código, incluyendo la definición de trazabilidad y la obligación, ¿no? Si bien teníamos la obligación de tener retiro de la venta, pero no teníamos la obligación de la trazabilidad, era algo implícito y se aprovechó seguramente esa actualización del código para incluir la definición. Por otra parte, ¿cuáles son las acciones que tenemos que implementar para justamente dar cumplimiento a esos requisitos legales y de gestión? Primero, tenemos que definir cómo vamos a identificar nuestro producto, ¿sí? Qué métodos y qué herramientas vamos a utilizar para colocarle el lote, básicamente, a ese producto, identificarlo de alguna manera, si vamos a utilizar un sistema de inject o un sistema de sellos o un sistema de termoimpresión, cuál va a ser nuestro sistema. Y es muy importante cuando estamos en la etapa de implementación tener en cuenta el tipo de em, método que vamos a utilizar para que el producto o los datos del producto permanezcan indelebles, ¿no? O sea, que no se pierda esa información o que aparezca alguna, se, se borre porque o sea, el producto necesita refrigerarse, mantenerse refrigerado, entonces aparece ese tema que tenemos que tener en cuenta al momento de elegir nuestro sistema de sellado, ¿no? Lo mismo si por ejemplo, en el envasado el producto se moja, entonces, bueno, también ahí es uno de los puntos importantes a tener en cuenta, ¿sí? O sea, cuando vamos a decidir que sea un sistema que nos permita que sea flexible, ¿sí? Y que se adapte al producto que estamos utilizando. Flexible me refiero a que podamos, por ejemplo, agregarle más caracteres, sacarle caracteres, cambiar en dos líneas, en una línea, sin ver todas las opciones que existen. Ese punto y ese momento es importante porque es una inversión que va a hacer la empresa, entonces es un buen momento para tomar una buena decisión desde el punto de vista operativo y desde el punto de vista de la inversión que se va a hacer. Luego tenemos que
definir criterios de agrupación, ¿sí? O sea, cómo vamos a armar estos lotes que nos van a permitir hacer la trazabilidad, o sea, cómo vamos a definir cuántos van a ser, ¿sí? Si van a ser lotes por turno, lotes por producto, lotes por día o por fecha de vencimiento. Esa definición es absolutamente propia de cada empresa. ¿Sí? Y cada una de estas etapas, antes de olvidarme, por supuesto, tenemos que tener documentado, ¿no? Decir, bueno, ¿cómo vamos a identificar de esta manera, con este tipo, con este método? ¿Cómo vamos a definir nuestros lotes? O sea, para los productos vamos a tener que especificar, por ejemplo, si hay por máquina, por turno, por horarios, ¿sí? También, o sea, hay un montón de opciones y eso también tiene que estar documentado y tenemos que poder identificar o conocer qué significan esos lotes y, o qué significa ese número de lote que le vamos a colocar, ¿no? Bueno, luego, ¿cómo va a ser nuestro sistema? ¿Sí? ¿Cómo es la descripción de nuestro sistema? ¿Cómo hacemos justamente la trazabilidad? ¿Cómo son los pasos hacia atrás, dentro del proceso y hacia adelante? Luego en alguna diapositiva más adelante lo vamos a ver, pero básicamente acá vamos a hablar justamente de la historia del producto, cómo vamos a tener identificado ese producto. También es necesario tener en cuenta en la implementación la comunicación con nuestros clientes, ¿no? Y con nuestros proveedores. ¿Cómo es la trazabilidad de nuestros proveedores y cómo es la de nuestros clientes para que se adapte a nuestro sistema de trazabilidad y que haya una comunicación entre lo que ellos nos envían y nosotros recibimos y lo que nosotros enviamos y nuestros clientes reciben? ¿Sí? Para luego estar en comunicación de alguna manera en caso de tener que proceder a un retiro de la venta o identificar algún producto en particular. Por supuesto, todo esto tiene que estar en un procedimiento con registros, con acciones que identifiquen cada uno de los pasos que hacemos para poder demostrar la implementación de este sistema, ¿no? Como siempre, todo lo que tiene que ver con registros y procedimientos y documentación nos sirve para documentar y para demostrar que nuestro sistema funciona y que está aprobado. Y por último, bueno, por supuesto, como cualquier, como última etapa de todas nuestras implementaciones, revisar nuestro procedimiento, validarlo, hacer pruebas, ponerlo a prueba, justamente hacer un ejercicio de trazabilidad, también lo vamos a ver en alguna diapositiva más adelante, pero viene la etapa de la mejora, ¿no? Es decir, bueno, lo pongo a prueba, funciona, ¿sí? ¿Qué cosas no funcionan, qué cosas podemos mejorar y volver a revisar nuestro procedimiento, siempre con el espíritu de la mejora continua. Yo les decía que una de las etapas importantes es identificar cómo vamos a conocer la información del producto. Y siempre es hacia atrás, ¿sí? Cuando se refiere hacia atrás se refiere hacia las materias primas, hacia los insumos, ¿sí? O sea, antes de que el producto entre al proceso. Luego tenemos la etapa de justamente del proceso, o sea, de la elaboración, cuáles son las etapas dentro del proceso y los distintos procesos, inclusive puede haber alguno que incluya reprocesos, que no es algo que no debemos olvidarnos, o que incluya productos intermedios, o sea, productos que ya vienen o que ya tuvieron un proceso anterior, cómo lo vamos a incluir esto. Y por supuesto luego hacia adelante, una vez que sale de nuestra planta hasta de nuestro depósito, cómo lo vamos a identificar y cómo sabemos hasta dónde llegó, ¿sí? Entonces ahí sería la parte de donde interviene la parte de logística, digamos, donde nos ayuda y nos apoya el área de logística para saber hasta dónde llegó el producto y conocer justamente hasta dónde podemos llegar con esa información, ¿sí? Suele ser la información hacia adelante en el proceso de trazabilidad, suele ser tal vez, no sé si la más complicada, pero suele ser la que muchas veces tenemos que definir el alcance, hasta dónde podemos llegar para saber a quién le podemos informar y si el producto ya llegó al consumidor final. En ese caso tendríamos que hacer una comunicación oficial eh, a través de los medios o a través de nuestras redes o a través de la autoridad sanitaria, por supuesto, informando para que el consumidor, si ya lo tiene en su casa, pueda
no consumir el producto, valga la redundancia. Bien, ¿y cuáles son las salidas del sistema? ¿Qué información nos da el sistema? O sea, acá viene la parte estratégica de la cuestión. Eh, la trazabilidad nos sirve para eh, afrontar incidentes, ¿no? Situaciones en las que tenemos que actuar por distintos motivos. Pueden ser motivos de calidad o pueden ser motivos de inocuidad. Sí, por supuesto, los de inocuidad son los que tenemos que estar más alertas y tendrán distintos tratamientos dependiendo de la gravedad, ¿sí? O el alcance que haya tenido la distribución de ese producto. Y por supuesto nos acompaña y nos ayuda para hacer justamente el retiro de la venta, ¿sí? Otro requisito legal que está definido en el Código Alimentario y además el retiro de la venta es un prerequisito para la implementación del HACCP, del análisis de peligros y puntos críticos de control, ¿sí? La trazabilidad es un requisito legal y el retiro de la venta es un prerequisito, además de ser un requisito legal. Así que es fundamental cuando estamos desarrollando la trazabilidad ya ir pensando en quienes, en el proceso de retiro de la venta. No lo vamos a charlar hoy porque es un poco demasiado, o sea, corto para charlar esto, pero sí lo importante es que se lleven que de acá y de este sistema de trazabilidad nos va a resultar un buen retiro de la venta, ¿sí? Esto es como la base donde se apoya el procedimiento. También nos ayuda a tomar decisiones sobre los productos, o sea, evaluar si ese producto hasta dónde llegó, ¿sí? Si ese producto puede ser identificado, puede ser reprocesado o puede ser si necesita una destrucción. También saber cuáles son los lotes implicados, si es más de uno, si hacia dónde fueron. Entonces, bueno, ahí podemos decidir si lo traemos de vuelta, si le pedimos a nuestro cliente que lo destruya, ¿sí? Si le pedimos a nuestro cliente primero que lo inmovilice, por supuesto, y luego que proceda a la destrucción. Acá es importante que no nos olvidemos que el producto sigue siendo nuestra responsabilidad, aun cuando no esté en nuestra planta, ¿sí? Aunque aun cuando esté en un centro de distribución o en un depósito, ¿sí? Acá también lo ideal sería que esté en nuestros depósitos y que logremos inmovilizarlo y que no salga, no haya llegado a la venta, pero muchas veces esto no es así, ya está el producto en la góndola y o en la casa de los consumidores. Y después también nos va a brindar información, o sea, luego de la trazabilidad nos brinda información acerca de qué podemos hacer, o sea, bueno, nos brinda información para hacer el análisis de causa raíz del problema surgido, ¿no? Supóngase que fue un problema de calidad o de inocuidad, ver cuál fue dónde estuvo la falla para evitar recurrencias, ¿no? Y ahí definir soluciones efectivas para justamente que no se repita esa situación. Y también nos ayuda en ese momento vamos a tener que atender a los clientes y consumidores acerca de nuestro producto, entonces tenemos que poderle dar una respuesta, ¿no? Obviamente ante cualquier reclamo, lo primero que le vamos a preguntar al cliente es qué producto es, el número de lote y la fecha de vencimiento. Ese es como el ABC de cualquier atención del cliente. Entonces, en base a la trazabilidad, nosotros le podemos decir, bueno, este producto sí tuvo un problema o este producto no tiene ningún problema y poder atender adecuadamente el reclamo que nos están haciendo. Bien. Y una cosa súper importante de la trazabilidad es poner a prueba nuestro propio sistema. Acá hay un ejemplo de un producto que se elabora a partir de materias primas a granel, de materias primas e insumos eh, que no son a granel, se almacenan y luego pasa a la etapa de elaboración eh, utilizando dos productos intermedios, ¿sí? Luego se envasa. En este proceso también está acompañado por análisis de laboratorios que van indicando si podemos avanzar o no, o si necesitamos hacer alguna corrección. Luego llegamos los productos terminados, se almacenan y se distribuyen.
algo bastante básico y simple. ¿Qué necesitamos o para cómo se hace un ejercicio de trazabilidad, por decirlo de alguna manera? A partir de ese número de lote de alguno de esos productos que queremos evaluar, necesitamos recuperar toda la información de todos estos pasos por donde pasó, por todas las etapas donde pasó y también la información de cada uno de los insumos que este producto llevó en su elaboración, ¿no? Entonces, acá aparecen todos los iconos de la información, que es lo más importante, que es lo que que tenemos que poder recuperar rápidamente en un ejercicio de trazabilidad, ¿no? Yo tomo un producto, a partir de ese número de lote empiezo a ir primero hacia la parte de proceso y luego hacia la parte hacia la trazabilidad hacia atrás, como se llama en la materia primas y en los proveedores. Y también puedo ir hacia adelante o hacia la trazabilidad hacia adelante para ver hasta dónde llegó ese producto y si está en un centro de distribución, si está en nuestros depósitos, ¿sí? Acá es la parte donde el producto se diversifica y se abre luego en muchas etapas más. Cuestiones importantes a tener en cuenta acá, visto así parece muy sencillo, pero bueno, esto es un montón de documentación, un montón de datos que necesitamos del producto, que puede ser desde papel hasta un sistema. Sí, el papel tiene sus desventajas, obviamente, porque justamente requiere o no tiene una buena, digamos, una buena forma de documentación, una buena forma de hacer la trazabilidad de esos documentos, ¿sí? A veces nos cuesta que esa información esté clara, a veces depende mucho de las personas, entonces todo lo que podamos automatizar es bienvenido. Y si bien acá no lo pusimos, nosotros podemos ampliar este ejercicio de trazabilidad a otras cuestiones que puedan tener que ver con el problema donde surgió o el incidente que estamos buscando, ¿no? Uno es el reproceso. Muchas veces al auditar o al hacer un ejercicio de trazabilidad nos damos cuenta que no estamos teniendo en cuenta el reproceso, que es un ingrediente más en nuestro producto. Y también podemos indagar en un montón de aspectos, en la calibración de los equipos, acá por ejemplo en el laboratorio pueden ser las balanzas de planta, pueden ser los dosificadores, podemos verificar la existencia de las contramuestras, si guardamos contramuestras de ese lote para poder chequearlo, podemos llegar hasta las especificaciones de cada producto final, por supuesto, y de cada materia prima, si se cumplieron o si no se cumplieron. Podemos, si queremos, incluir los registros de los productos, los registros legales de los productos, decir, bueno, veamos los registros de este producto, si están vigentes, si no están vigentes, los POEs, o sea, los procedimientos de limpieza y desinfección que se llevaron a cabo durante ese día, que también van a influir, y así podemos seguir ampliando el ejercicio de trazabilidad a un montón de información que nos sirve para auditar de alguna manera nuestro proceso, ¿no? Por supuesto, podemos seguir desde algo bien básico hasta algo más ampliado, dependiendo de hasta donde nosotros queremos llegar, ¿sí? Por supuesto, lo más básico y lo necesario para el cumplimiento de requisitos legales, tener la información de cada una de las materias primas y poder identificar que nada se pierde o que la información no se pierde en algún lugar. Así que bueno, el ejercicio de trazabilidad, sin esto, o sea, sin hacer un ejercicio de trazabilidad, no estamos seguros de que nuestros sistemas funcionen, ¿sí? Entonces, esto es como, así como decimos, la documentación es una forma de demostrar que nuestro sistema existe. El ejercicio de trazabilidad es una forma de demostrar que nuestro sistema ha sido puesta a prueba y funciona adecuadamente según nuestros procedimientos. Y también nos permite, como decíamos antes, mejorar. Bien, como para ir cerrando ya, entonces, ¿cuáles son las ventajas de tener un sistema de trazabilidad eficaz?
¿sí? Acá hago la aclaración de que no hablo de la ventaja de la trazabilidad es una obligación legal, sino las ventajas de tener un sistema de trazabilidad eficaz. ¿Sí? Primero, responder rápidamente y en forma precisa ante incidentes, o sea, poder dar respuesta a nuestros clientes y consumidores. De esta manera fortalecemos nuestra relación con nuestros clientes y consumidores, ¿sí? Nuestros clientes seguramente cuando nos auditen nos van a pedir como básico y como punto central de cualquier auditoría va a estar cómo se hace la trazabilidad del producto, hasta dónde llega, qué ejercicios de trazabilidad se han hecho, cuáles son las revisiones. También mejora el control interno. La optimización de la gestión. Podemos mejorar a través de justamente de estas pruebas, ver qué cosas se pueden mejorar para que el sistema funcione más fluidamente, ¿sí? No se trata de llenarnos de registros, sino de hacer que los registros que necesitamos o que tenemos son los necesarios para que esto sea visible y se pueda identificar. Y por supuesto, nos permite dar cumplimiento a los requisitos legales y normativos o a los requisitos también de los sistemas de gestión. Así que bueno, hasta acá la parte de introducción a este tema, ¿sí? Ahora los voy a dejar con Patricio Rosica. Patricio es ingeniero yo lo voy a leer porque para no equivocarme y no cometer errores en contarles quién es. Es ingeniero en sistemas de la Universidad Tecnológica de Rosario. Desde el 2005 realizó implementación de software en distintos tipos de actividades y en 2013 comenzó con su empresa Ubiar, donde es socio y también donde se desempeña como responsable comercial y operaciones. Así que Patricia nos va a contar cómo los sistemas, tanto el software y el hardware, nos van a ayudar en la trazabilidad con un ejemplo muy interesante. Patricio, todo tuyo. Te cedo acá el control. Bueno, buenísimo. Muchas gracias, María. Bueno, tal como comentaba María, hago solamente una fe de ratas acá, tal vez en la confusión. No me recibí de ingeniero, sí fui estudiante de la UTN de sistemas en Rosario. No me recibí justamente por haber entrado a trabajar a una empresa de software y que, bueno, me llevaba mucho tiempo en lo que era el trabajo, principalmente lo que relaciona a viajes. Y en esa época, porque después cambió mucho todo lo que era la lógica de la universidad, era obligatorio cursar. Entonces, terminé hasta cuarto año, me faltó muy poquitito, pero bueno, por cuestiones de la vida, les comento, mi profesión me terminó llevando algo medio lejos de lo que llevaba la ingeniería, pero al fin y al cabo siempre atado a eso, ¿sí? Bueno, yo les voy a hacer una presentación también para no olvidarme. En un principio les agradezco mucho a todos los participantes que se sumaron hoy, bueno, y a las chicas por darme también este espacio. Yo les voy a presentar acá, díganme si ahí lo están viendo. Nosotros también utilizamos los PowerPoint de Machete para no nos olvidarnos nada, así por lo menos podemos nombrar lo más importante, ¿sí? Bueno, Ubiar es nuestra razón social. Somos cuatro socios, somos oriundos de la ciudad de Rosario. Ofrecemos soluciones, creemos nosotros, y siempre pregonamos por eso, tecnológicas y también integrales, que es algo importante para todo lo que es todo tipo de industria, principalmente para las que necesitan trazabilidad. Tanto lo que es software, que son nuestros inicios, y ahora se lo voy a comentar, como hardware, que es un complemento extremadamente importante y a veces no se le da la importancia que merece. ¿Sí? Nosotros nacemos, como comentaba María, en 2013, como una empresa básicamente de desarrollo de software a medida, ¿sí? Para distintas industrias que nosotros fuimos obteniendo como cliente y trabajando de a poco en una propuesta de un ERP, o sea, una estructura de software de gestión administrativa integral que pudiera funcionar como una base estable para luego poder sumar distintas soluciones que pudieran ayudar a complementar todo lo que sucede en una empresa. ¿Sí? Por lo cual, a partir de 2015 nació Advanced ERP como un producto ya definitivo, que es el que nosotros ofrecemos al día de hoy, orientado a todo lo que es la industria argentina. A lo largo del tiempo fuimos sumando muchísimos tipos de empresas. Para que sea una unidad, nosotros tenemos todo tipo de clientes,
textiles, constructoras, metalúrgicas, todo tipo de industria, financieras, de retail, lo que se les ocurra. Y empezamos de a poco también a incursionar en lo que son las distintas industrias alimenticias, ¿sí? O por lo menos procesadoras de productos alimenticios, hasta inclusive mucho, con mucha orientación ya a esta altura, en lo que es la industria cárnica, en distintas etapas de lo que eso puede llegar a implicar, ¿sí? Recién en 2018 llegó a nosotros lo que sería el primer frigorífico y a partir de ese frigorífico bovino en ese caso, se empezaron a abrir un gran juego de opciones de distintos tipos de clientes y distintos tipos de empresas que también son afines, que le prestan servicios a este tipo de industrias. Como también yo voy a hablar puntualmente de un ejemplo, como decía María, de lo que es industria frigorífica, con un video también que tenemos en nuestra web, el cual permite a ustedes por lo menos divisar hasta qué nivel se puede llegar con un software bien armado de lo que es el proceso de poder trazar cada paso y medir cada una de las instancias que nosotros manejamos en una planta frigorífica, ¿sí? Entonces, actualmente, habiendo arrancado en 2018, estamos hablando que tenemos poquitos años en lo que es este tipo de industria. En total, Ubiar el día de hoy tiene más de 120 clientes de todo tipo, de los cuales 40 son asociados a la industria cárnica. No solo frigoríficos, sino también graserías o ceverías o de rendering, depende de cómo le dicen, los que son los que hacen las harinas de carne, el cebo, acondicionamiento de tripas, menudencias y un montón de otras empresas afines. Todas se pueden manejar con el software con, obviamente, distintas adaptaciones. Fuera de eso, en industrias alimenticias también estamos enfocados a todo lo que es, por ejemplo, el rubro de heladerías o algún otro tipo de productos que llevan un proceso productivo también bastante similar. Internamente Ubiar siempre hace mucho hincapié en la formación del equipo, en el trabajo en equipo principalmente, es muy cooperativo. Actualmente somos 25 personas, ahora con un crecimiento en lo que va a ser el mes de julio, ¿sí? Y como les decía, estamos, para los que conocen, radicados en la ciudad de Rosario, en la zona de Puerto Norte. Este es el primer tópico de hoy, que es uno importante. A veces también se desmerece, indistintamente de nuestro software, se desmerece mucho el uso de un software en una empresa. Y tal como decía María, muchas veces la documentación de una trazabilidad de forma manual en planillas, a veces lo hace práctico para el usuario, para el operario, pero después hace que esa información sea muy complicada de acceder y trazar hacia atrás. El sentido de la incorporación de un software es que les permita, ¿sí?, ir haciendo todo lo que es el registro de información para que el software lo procese de alguna forma y se los pueda devolver. Ese es el único objetivo de un sistema de información, que es como se llaman las carreras normalmente. Tomar información, procesarla y devolverla con algún tipo de formato. ¿Bien? Entonces, nuestro software de gestión se llama Advanced ERP. A veces parece poco, pero miren todo lo que nosotros manejamos dentro de nuestro software. ¿Sí? Normalmente, para todo tipo de empresa, ¿no? Todo va a arrancar de un back office administrativo, de punta a punta todo lo que se les ocurra básicamente que se pueda hacer, ventas, compras, finanzas, contabilidad, logística, todo eso es algo obviamente estándar y cualquier tipo de empresa en mayor o menor medida lo va a poder trabajar, ¿sí? Y todos los módulos que figuran en la parte central son todos optativos para nuestros clientes. Justamente esos módulos son los que hacen que nosotros podamos adaptarnos a una determinada actividad, ¿bien? Desde lo que es la producción frigorífica, como el primero que se ve, mantenimiento de planta, puntos de venta al público, producción tradicional, ¿sí? La diferencia obviamente entre la producción frigorífica y la tradicional va a ser que la frigorífica siempre es despiece, siento que la tradicional normalmente es un ensamble, ¿sí? Basado en recetas, en formulaciones, ¿sí? En ese tipo de procesos, como también así tenemos toda la parte de gestión de recursos humanos, un e-commerce, WMS, casi todo lo que implique que vos puedas conocer y manejar tus productos y tus procesos en la misma solución. Complementariamente a eso, ya hace unos años venimos trabajando con todo este tipo de integraciones que se ve en la última sección, que es siempre una integración, para el que no es del palo, básicamente es que nos conectamos a otro software externo, obviamente ya existente, lo cual simplifica también la operatoria de las distintas áreas de la empresa en lo que es este tipo de actividades. ¿Qué es lo importante de esta parte de los módulos? Por lo menos nuestro producto. Todo esto lo manejamos nosotros. Todo está en el mismo producto, todo en el mismo software. Eso hace que cada vez que hacen un proceso, automáticamente tienen disponible la información y la tiene el área siguiente. ¿Qué quiere decir esto? Tal como comentaba María. Yo voy a registrar el módulo de compras el ingreso de una compra. Le voy a poner su lote, lo voy a trazar, lo voy a tener disponible.
Eso después voy a ir al módulo de producción, voy a tener posibilidad de ir, consumirlo y volver a crear el nuevo producto o semiproducto o subproducto semi-elaborado transformado. Y a partir de ahí, cada parte de los distintos módulos va llevando toda la trazabilidad de una transformación en otra. Hasta que hacemos el proceso de venta, ya sea con un reparto mayorista o con los puntos de venta directamente contra una venta al público, nosotros vamos a poder trazar qué ingresó, cómo se transformó y cómo salió, que es una de las partes más importantes. Obviamente dentro de todo eso también hay posibilidad de poner datos de controles de calidad y hacer algún tipo de análisis. Eso es algo que obviamente el sistema permite. Y una parte muy importante, que es parecido a lo que hablábamos antes también, todo lo que está en la parte inferior, que habla de las herramientas de BI. BI significa Business Intelligence, para el que no está familiarizado. Business Intelligence en realidad es como un conjunto de herramientas, ¿sí? Que es lo que les va a permitir a ustedes como empresa acceder, ¿sí? De una manera a la información que ustedes van registrando, ¿sí? Procesarla con distintas herramientas y obviamente obtenerlo con algún tipo de formato de salida. Dígase, exportaciones configurables a Excel, tablas dinámicas o cubos que ya estén embuidas en el sistema, distintas herramientas para presentar reportes, tableros, gráficos, ¿sí? Todo eso son las herramientas que nosotros les podemos ofrecer. ¿Cuáles son algunas de las ventajas que tiene el sistema dentro de lo que es la usabilidad y nuestros servicios? Primero, nuestro producto es completamente web. Ustedes accediendo desde un explorador web, no importa qué dispositivo sea, con conexión a Internet, van a poder trabajar. Más allá de eso, hay muchos módulos que trabajan de forma offline, ¿sí? Por cuestiones de conectividad. Entonces, al ser completamente web, eso lo hace multidispositivo. O sea, notebook, PC, tablet, celular, colector de datos, lo que sea que ustedes estén utilizando, abren el explorador, se conectan y van a trabajar. Nuestro software en puntual lo que puede hacer es que la interfaz es lo que se denomina responsive. Básicamente se va a escalar automáticamente la resolución de la pantalla que ustedes utilicen para que sea ameno el uso y sea mucho más ágil, ¿no? Después, como otro parámetro, nosotros ofrecemos dentro de nuestros servicios la tercerización completa de todo lo que es el hosting, el mantenimiento, la seguridad, lo cual hace que ustedes tengan disponibilidad 24/7 de lo que es la solución. La gran mayoría de las empresas alimenticias suelen trabajar casi 24 horas en los distintos procesos, con lo cual esto también le garantizamos que puedan conectarse y trabajar sin depender de que tengan una problemática en planta. Y si aparte tienen multiplicidad de lugares físicos, plantas locales, depósitos, centros de distribución, al ser completamente web y costeados por nosotros, hace que tengan más disponibilidad todavía. O sea, no son dependientes del acceso hacia un único lugar físico. Y como una gran ventaja de lo que es esto, porque parece un mundo todo lo que mostramos, el sistema es muy ágil de usar, es muy intuitivo para todo lo que es el uso en general, por ende es muy fácil de aprender. Y esto es un tema muy, muy importante que no todo software tiene y a veces nos denominan como enlatados, o se lo habrán escuchado eso muchas veces. Un enlatado se asume que es un software que no tiene una capacidad de configuración. O sea, hay que usarlo como viene y me tengo que adaptar a lo que me plantean. Bueno, ese no es nuestro caso. Nuestro software permite un alto nivel de adaptabilidad. O sea, básicamente cualquier pantalla es configurable, todo se puede adaptar a lo que nos piden las empresas. ¿Bien? Muy brevemente, este es nuestro proceso de implementación. No voy a hacer hincapié, obviamente, en cada una de las etapas, porque no es la idea de este webinar, pero sí es importante que sepan que nosotros los acompañamos en todas las etapas del proceso. Todos, nosotros siempre ponemos a disposición de los proyectos un equipo de trabajo que está mínimamente siempre armado con lo que es un líder de proyecto y un implementador, a veces puede ser más, depende de la dimensión del proyecto, y nosotros vamos pasando por todas estas etapas de vida donde se hace la presentación del proyecto en la etapa de lanzamiento, se hace un proceso de relevamiento y revisión de todo lo que es lo que el cliente necesita que nosotros hagamos con el sistema para con ellos, o sea, tanto lo que ellos hacen actualmente, pero realmente qué necesitan mejorar, o sea, qué necesitan hacer. Una vez que todo eso está definido, se arma un programa de implementación, del cual se divide en workshop, donde se navega durante todo, cada uno de los módulos y van haciendo distintas sesiones con los equipos de trabajo que ustedes definan. Y ya terminado todo ese proceso, se pasa a la etapa de control final, donde se hacen todos los ajustes, capacitaciones finales, informes, perfiles y todo lo necesario para poder realizar la puesta en marcha. ¿Sí? Hace 4 años que estamos certificados en normas de calidad, básicamente en todas las áreas de nuestra empresa. ¿Sí?
Yo acá lo que voy a hacer es demostrar con un ejemplo práctico, justamente lo usamos mucho, más allá que es un video frigorífico y sé que no todas las empresas que seguramente o profesionales que se han sumado son de este palo. La idea es que vean cuáles son las distintas instancias. Nosotros vamos demostrando cómo llevamos la trazabilidad y cómo un proceso se engancha a otro proceso. Obviamente, eh, acá se muestra un circuito, pero para que tengan idea, para los que conocen, el sistema, o nuestro sistema por lo menos, cuenta con muchas posibles opciones en cada proceso. Esto es uno, que es la manera en que se configura. Para el que no está muy al tanto, un proceso frigorífico, por lo menos en esta parte, lo que hace es arrancar desde un animal en pie, de lo que es el proceso de faena. Se puede pasar, en el caso de animales grandes, como los bovinos, bubalinos, por un proceso de cuarteo. Ese proceso de cuarteo después se pasa a una etapa de desposte, charqueo y envasado, ya sea en un empaque primario o un empaque secundario, hasta que realizamos, como comentaba María antes, lo que es el almacenamiento y la distribución. ¿Sí? Bien, les voy a explicar brevemente qué va pasando en este proceso. Este es un cliente nuestro. ¿Se ve bien ahí? ¿O se ve medio fumado? No se ve con buena calidad. A ver, espérenme, si no, lo voy a abrir de otra forma. Lo comparto Por ahí se ve directamente. un poquito borroso, por ahí sí que sacarlo Sí, del... por eso. No, por eso ahí lo voy a mostrar directamente desde lo que es el YouTube. Este video igual, si lo quieren ver, está disponible en nuestra web, así que lo pueden ver siempre en ubiar.com. Esto es un cliente, este video se filmó en 2022. Todo ese espacio de tierra que se ve en ese sector actualmente son cámaras, o sea, todo es una planta de la misma dimensión de lo que se ve a la derecha, tiene el mismo tamaño en lo que es a la izquierda y es todo cámara para enfriado y congelado. Ellos no son faenadores, con lo cual ellos arrancan directamente de recibir las medias reses. Acá lo que es importante es que ustedes vean que nosotros en cada proceso, a pedido de lo que es el cliente, podemos ir escaneando, que es lo que se ve acá, para comenzar la trazabilidad en lo que es el ingreso del producto, o podríamos hacer la importación de toda esta información a partir de distintos archivos, si el proveedor me lo provee, o en el caso de que yo fuese faenador, obviamente todo este proceso de lo que es el etiquetado y pesaje e inicio de la trazabilidad a partir de las tropas que ingresan, obviamente lo podemos manejar nosotros. ¿Sí? Una vez que se hace este ingreso, también bueno, existe la opción de hacerlo de forma manual, se pasa directamente a lo que es el proceso de cuarteo. Y fíjense que nuestro software obviamente se conecta directamente, básicamente a cualquier balanza, para que nosotros también vayamos haciendo las mediciones dentro de lo que es el proceso productivo, en este caso de una merma. O sea, ingresa en este caso la media res, se coloca en la balanza y al hacer el escaneo, o sea, identificar cuál es, y acá es donde entra con muchísima importancia que puede ser código de barras, puede ser QR, puede ser con un RFID, o sea, lo que ustedes manejen, pero tiene que haber algún proceso para poder garantizar la trazabilidad donde la elección de estos lotes o estos productos no siempre sea de una forma manual, porque si alguien lo hace a mano, es muy probable que tenga un gran margen de error. ¿Sí? Por más que seas prolijo, por más que sea lo más meticuloso que vos puedas, siempre va a haber un margen de error en un montón de aspectos. Y les puedo asegurar que desde el lado del software estamos todo el tiempo pensando cómo hacemos para que la gente no se equivoque también. ¿Sí? No puedo electrocutar gente, eso ya me lo han marcado un montón, pero se busca de alguna manera por ahí no tan nociva de marcarle el error, por lo menos un sonido, ¿sí? Entonces, posterior a hacer esta representación de lo que es el ingreso a este proceso productivo que sería el cuarteo, siempre en todo proceso productivo tiene que haber varias opciones. No importa si es carne o si estuviera fabricando helados o tal vez algún producto lácteo, ustedes van a tener un comprobante en todos los sistemas, ¿sí? Que declara qué es lo que yo voy a fabricar. Dígase orden de producción, en este caso se llama orden de cuarteo. En las órdenes de cuarteo, normalmente los frigoríficos hacen es planificar qué es lo que va a ingresar, o sea, cuáles son las medias reses, o reses, en el caso que fueran cerdos, muchas veces también lo son, que van a ingresar al proceso productivo, para que después, yo cuando vaya haciendo los distintos subprocesos de despiece, yo pueda después medir qué fue el resultado que salió, o sea, cuál fue ese resultado. Entre los ingresos, la salida y las mermas, yo voy a tener los rendimientos, ¿sí? Y obviamente voy a tener trazabilidad que estos productos resultantes surgieron de este producto que ingresó.
que es parte de lo que venía comentando María. Bien, este es un proceso, o sea, se va despiezando. Espero que no haya gente impresionable, eso no lo pregunté antes. Y esto es el otro punto donde acá le quiero mostrar un poquitito cómo es que se visualiza nuestro software. ¿Sí? Nuestro software, si lo visualizan acá, fíjense que acá tenemos dos componentes. Uno evidente, que está usando un sistema, y el segundo, que está usando una pantalla táctil. ¿Se entiende? No está haciéndolo con una planilla a mano. Entonces, esto también lo que hace es primero que el proceso sea más rápido, porque el usuario solamente toca un botón, no está dependiendo de tener que tipear mientras está pasando otra cosa. Elige qué es lo que quiere que pase. Si en este caso, bueno, ese cuarto automáticamente se va a guardar en cámara o si va a ir directamente al proceso de poste. Hay un montón de cosas que se van planificando para ir garantizando la forma o los caminos que va tomando el proceso y el nivel de la trazabilidad. Muchas de estas pantallas son muy configurables para lo que el usuario necesite. Sale la etiqueta, perdón, y a partir de esa etiqueta, fíjense que tiene un QR, el cual ahora le dio una clasificación, un pesaje, una fecha de producción y un código único identificatorio para lo que resta del proceso. En este punto yo ya puedo o venderlo, así como está, en la distribución y sacarlo de la planta, o utilizarlo en otro proceso productivo. O sea, almacenarlo y utilizarlo después, o directamente ir y utilizarlo en otro proceso productivo. Posterior a esto, acá está nuestro modelo. Lo que está haciendo acá, que es un ejemplo justamente de lo que hablamos, es hacer una planificación. ¿Sí? Normalmente para ser prolijo y tener trazabilidad, vos tenés que tener una planificación por sistema. ¿Sí? En esa planificación, que es algo muy común de la industria cárnica, se está preimprimiendo etiquetas que son para lo que es el empaque primario, la típica etiqueta de alto impacto que ustedes ven en las bolsas de carne que se pone adentro. Sí que obviamente tiene un sistema de impresión y tinta que hace que eso no se pierda con lo que es la humedad y la sangre. Esto es otro de los casos muchas veces que se puede hacer, que directamente el operario, y acá hay otro ejemplo, fíjense, y es otro detalle, está tocando la pantalla táctil, pero la toca con un guante. Y con un guante, y seguramente con la mano engrasada, o con sangre, o mojada, y así todo se lo está tomando. ¿Sí? Entonces, ahí estamos sacando la etiqueta. La diferencia es que esta etiqueta tiene el pesaje puntual, no como el otro que eran etiquetas genéricas. En este caso tiene peso específico de eso que yo acabo de pesar. En el rubro cárnico se utiliza mucho para todo lo que son calibrados automáticos para ciertos destinos de exportación. Este es el proceso en sí de envasado. Y acá vamos a otro control de trazabilidad, que es algo importante. Fíjense que si yo tengo un corte que vino de una mega res, que pasó a a un determinado cuarto, y ese cuarto es de una determinada tropa, y yo genero un corte de esa tropa, miren todo lo que voy trazando hasta ahora, después muchos de esos cortes van a terminar en distintas cajas. Entonces, lo que estamos haciendo con este proceso, que se llama encajado de cortes, es hacer una trazabilidad dándole un nombre, aunque sea temporal, a la caja y determinando qué productos van en esa caja. ¿Se entiende? De esa manera, perdón, yo lo voy a ir frenando un poquito a veces, ahí, de esa manera nosotros ya vamos viendo de qué animal, de qué tipo de marca, de para qué destino es, en qué estado yo lo voy a manejar y qué tipo de producto es. Yo sigo manejando todo lo que es trazabilidad también de la información relacionada a eso. Y una vez que terminamos este proceso, ya pasa al último estadio de control y pesaje. Normalmente se hace un control visual, porque muchas veces pasa que más allá que lo escaneo para la caja correcta, físicamente lo ubico en la caja incorrecta. Eso la gente cuando es un proceso manual se sigue equivocando. Supongamos que todos somos perfectos, no pasa nada, vamos y imprimimos esta caja. Dato importante de todo lo que estuve contando, por lo menos en nuestro software, todas las etiquetas que ustedes dieron a lo largo de todo esto que yo estoy contando, todo eso obviamente es configurable. Hay destinos que llevan tablas nutricionales o inclusive la industria de los helados o de las panaderías llevan tablas nutricionales para todo lo que es alimenticio. Cálculo automáticos de vencimiento, trazabilidad de fechas de producción, asociación de lotes. Hay muchísimas cosas que el sistema genera de trasfondo de forma automática. Y ahí vamos un poquito también a lo que venía explicando María. Una vez que tengo la caja, ¿qué pasa? Yo lo voy a ubicar en cámaras, voy a pasar al estadio de lo que es el almacenamiento. En este caso, el sistema les permite, fíjense, escaneando el QR de una determinada caja, yo voy armando un pallet. ¿Sí? Eso me permite, el pallet puede ser monoproducto o multiproducto, dependiendo de lo que quieran hacer ustedes, para almacenaje o para ya hacer un despacho a un cliente, pero pueden ir
trazando y sabiendo, en el caso que tuvieras que hacer un recall de productivo por alguna razón, saber dónde tenés ubicadas las cajas dentro de tu almacén que tenés que ir a buscar por algún tipo de control de calidad. ¿Se entiende? A todo ese pallet, nosotros lo que hacemos es darle otro rótulo con otro QR y le damos una ubicación en cámara. ¿Sí? Miren qué linda la cámara, che. Todo prolijito para el video, obviamente. Todos los días, obviamente, está así. Y acá lo que está demostrando es obviamente cómo es el proceso de despacho, que la idea en todo esto, y fíjense, es que con el mismo colector de datos, y esto es una cosa que por ahí cuando voy hablando muy rápido no lo estoy explicando, ahí este usuario está usando el sistema de forma online, o sea, está logueado en el sistema, en un aparato móvil en el cual directamente él ya hace la transacción en el momento que está tomando la decisión de qué está piqueando, qué está eligiendo, qué está paletizando. Eso minimiza el grado de error muchísimo y ayuda a que esta trazabilidad también se pueda cumplir a nivel de lo que es una consulta posterior. Bueno, y acá se termina el video de lo que es la explicación, y más allá que lo estamos viendo en una actividad kármica, exactamente lo mismo se lo puede hacer como equivalencia en otras actividades productivas. Por ejemplo, una heladería, ¿sí? Vamos a llevarle un producto alimenticio distinto que no tiene tanto cambio. Si yo me baso en las compras, como les decía, voy a hacer el ingreso a las materias primas. Yo voy a ingresar azúcar, crema, no sé, frutas, distintos tipos de productos. Todos esos van a tener su propio lote de ingreso o lote productivo de fabricación para que yo lo pueda trazar. Lo voy a mantener en mi depósito. En un determinado momento, a partir de las formulaciones, yo voy a tener que ir consumiendo esos productos y el sistema me va a permitir elegir de qué lote es el que yo obviamente necesito consumir. Y eso me va a quedar asociado en mi orden de producción, que para una determinada tina de, no sé, crema americana, yo terminé usando tal lote de crema, tal lote de azúcar. Una vez que esa tina se procesa y se va transformando y va tomando otro tipo con aditivos, conservantes, lo que sea que se le ponen, no sé bien qué se le pone a los helados, se le pone un montón de cosas. Y después paso al proceso de lo que es el envasado. También tienen otro proceso, por ejemplo, que es el sembrado. El sembrado implica que yo voy a agarrar distintos subproductos, chocolate, frutas o distintas salsas con las cuales voy a ir tirándole adentro de cada sabor los distintos toppings, por decirlo de una manera, que conforman que sea un chocolate con nuez o un chocolate con almendras. ¿Bien? Entonces, todo eso que voy haciendo, ya lo voy consumiendo también en lo que es el proceso del envasado y nosotros podemos hacer, en este caso productivo, tener tanto lo que es la trazabilidad para un balde de helado que son sin pesaje individual, o sea que todos los baldes son iguales, pero tengo el lote de producción con el cual lo doy de alta, o hasta inclusive que tengan pesaje variable. Eso también es posible hacer con toda la tabla nutricional que lleva. ¿Sí? No lo nombré, pero bueno, referente a la industria frigorífica, también si vos seguís lo que sería el ciclo posterior a lo que es haber hecho la despostada, ya sea que vos hagas chacinados, embutidos o cualquier otro tipo de fiambres, también obviamente tenés toda una lógica para poder llevar eso, donde vas a consumir las cajas de carne y transformarlo en conjunto a especias, tripas, bolsas, bobinas o lo que sea que vos tengas en otro, realmente, producto final. ¿Bien? ¿Hasta acá todo bien? Asumo. Voy a ir avanzando. Bien, hasta acá cortamos un segundito de lo que es software. Y acá entra la segunda parte que es importante y nosotros nos dimos cuenta, no te digo muy tarde, pero sí nos dimos cuenta que pasaba a ser algo indispensable para nosotros también empezar a manejar este tipo de soluciones. ¿Por qué? Porque por más bueno que sea mi software, o por más completo que sea, o por más simple que sea, si la empresa no dispone del hardware adecuado, obviamente eso no quiere decir que tiene que tener 5.000 colectores, 20.000 códigos de barra, tiene que tener la cantidad correcta en los lugares donde necesita usarlo, no hay mucho que el software pueda hacer. ¿Se entiende? Si toman el dato en una planilla y después se van hasta una computadora a cargarlo, puede haber un margen de error entre lo que cargó en la planilla y entre lo que registró la persona. ¿Sí? Entonces, la idea es que a nosotros nos pasaba mucho, inclusive, que nos pedían asesoramiento a los clientes y qué puedo comprar, qué producto puedo comprar, qué puedo hacer. Ni hablar los productos que son exclusivamente a veces que solamente se consiguen por importación. ¿Sí? Que pasa mucho con las pantallas. Las pantallas, y nosotros decimos terminales industriales, que serían estos productos que están viendo acá,
Estos productos son terminales de acero inoxidable, son pantallas IP66, ¿sí? Son herméticas, soportan todo lo que es agua, humedad, químicos, ¿sí? De una forma donde el usuario lo va a poder utilizar, como decíamos antes, con guantes, con grasa o con sangre en las manos, ¿sí? Porque son pantallas resistivas. Y nos pasaba que sí o sí yo necesitaba que esta pantalla estuviera en un puesto de trabajo, pero traerla de, no sé, Alemania, que es una de las más conocidas, costaba muchísimos, muchísimos dólares y en el caso que se rompiesen, no había manera eh, de reemplazarlos, ¿sí? Entonces nosotros salimos a hacer una fabricación nacional de lo que son estos productos para que también nuestros clientes tuvieran la posibilidad de poder sumar este hardware, ¿sí? Tal como les decíamos, sí o sí las empresas necesitan algún tipo de software que permita llevar la trazabilidad de los datos, pero también necesitan el hardware donde usar ese software que les permita hacerlo en el momento correcto, que esa es la parte importante de la trazabilidad. ¿Bien? Entonces nosotros comenzamos a fabricar estos productos industriales, tenemos dos modelos. Sí, este tipo de productos puede servir para cualquier tipo de industria, no solo las alimenticias, las lácteas, dentro de las alimenticias, ¿no? Puede ser láctea o puede ser una farmacéutica, todo lo que implique que tenga inocuidad, normalmente porque son de acero inoxidable. Fuera de ese modelo, también hay un modelo que es de acero pintado, que normalmente se usa en los depósitos o lugares secos, ¿sí? Es una cuestión de utilizar también un modelo así táctil que no implique que tengas que tener un modelo de acero inoxidable. Y también empezamos este año a incorporar toda esta otra gama de productos. Porque así como lo vieron en el video, se termina usando un lector de códigos de barra, un colector de datos, que son dos cosas distintas, o una mini PC industrial que muchas veces no la ven, pero está ahí, amurada en algún lado. Y todo eso siempre ustedes van a necesitar que tenga calidad industrial, que soporte golpes, que soporte normalmente caídas, ¿no? Se le cae algo de la mano, que soporte la humedad que normalmente hay en los ambientes, que es producto del frío o a veces del calor en una panadería, eh, y lo que es, bueno, todo ese tipo de ambientes agrestes. Inclusive ahora estamos poniendo a prueba en una empresa que tiene un saladero, o sea, que hay sal en el ambiente que no percuda este tipo de productos, ¿sí? Que no los destruya con facilidad. Normalmente la mayoría, por ahorrar costos, termina poniendo un producto eh, hogareño, por decirlo manera, poner una PC común y corriente de plástico y te dura 6 meses. ¿Bien? Así que bueno, acá terminaría en parte mi presentación. Nosotros, la semana próxima, en Rosario se hace la Expo FIAR, en el Salón Metropolitano, en el Shopping Alto Rosario. Vamos a estar presentes en ese lugar. Y después la segunda quincena, o sea, del 17 al 27 de julio, en la Rural de Palermo, se hace la exposición rural, hace ya del año 2022 que participamos. También tenemos un stand. Y ahí vamos a tener, obviamente se pueden acercar todos los que quieran a charlar, y vamos a tener básicamente todos estos productos en exposición normalmente con algún tipo de funcionamiento específico para que puedan verlo, ¿sí? Así que bueno, hasta ahí llega lo mío. Les agradezco muchísimo que me hayan escuchado y María, te cedo la palabra. Sí, no sé si ahí les dejé si tenían alguna duda o consulta. Yo, Ujú. Patricia, algo que hemos comentado en algún momento del video vos mostrabas y que, digamos, esto de la flexibilidad que ustedes tienen en adaptar las Sí, cuestiones, ¿no? Había una parte donde ponías, se enganchaba con un ganchito de plástico sí, a la media red, creo que era, o al cuarto, no recuerdo bien, y que justamente, bueno, era una de las observaciones en cuanto claro, a la inocuidad, ¿no? Justamente. yo siempre hago ese comentario. Ese, Ahora me olvidé, pero claro, digo, siempre vos esta digo, vez ya lo yo hiciste. pregunté antes de subir el video si eso era Sí, algo por supuesto, permitido. Pues, ujú, esa era un poquito la idea, ¿no? De decir, bueno, que digamos, hay algo súper importante cuando nosotros trabajamos con alguien que nos va a brindar este servicio, explicarle. Sí, Patricio tiene una facilidad para entender los procesos. Ustedes lo escucharon hablar de los ujú. procesos industriales como si fuera uno más. Entonces, esto decirte, bueno, Sí, acá Patricio, buenísimo, me por encanta favor, esto, tomen todo pero eso entre comillas lo que yo digo, pero sí, sí. pero bueno, entender esto, ¿no? Decir, bueno, acá esto podría ser un peligro físico, ¿sí? O podríamos terminar lleno de esos plastiquitos por todos lados. Se puede adaptar, se puede cambiar, o sea, eso es lo Esa es importante, la ¿no? manera que cada cliente por ahí elige hacer el proceso. Obviamente nosotros nos Claro, adaptamos a las formas y las maneras de cada uno y los requisitos,
lo importante es que el software lo pueda seguir, obviamente. Y es algo también muy importante, por ahí no nombré, en el caso que las distintas empresas en realidad tengan personal interno de sistemas o de IT, toda herramienta que nosotros manejamos internamente en el software se pone a disposición del cliente. ¿Sí? Nosotros siempre, una de las filosofías que tenemos dentro de la empresa es que el cliente no sea dependiente de nosotros para poder crecer. ¿Sí? En ese caso, todo lo que es manejo de la información y la trazabilidad, el cliente tiene la potestad de armar sus propios informes, la manera en que lo quiere ver, todo eso lo ponemos a disposición. ¿Sí? Mariana, La Patricio, ¿cómo estás? Hola, Si Mariana. bien, si bien comentaste, me gustaría por ahí que nos aclares un poco más qué grado, qué grado mínimo de automatización tiene que tener una planta para incorporar algo de esto. Y como una segunda pregunta, si este sistema que ustedes proponen es compatible con algún otro que ya la planta tenga Ujú. preexistente y que funcione muy bien y que, bueno, haya que modernizarlo de alguna manera, si eso está contemplado en la implementación. Claro, en la mayoría de los casos, voy por la segunda pregunta primero. En la mayoría de los casos, las empresas, y eso es algo que viene pasando ya hace bastante tiempo, hay lo que le decimos una renovación tecnológica. Muchas empresas, más si son empresas que vienen de familia, vienen teniendo software que son a veces muy antiguos, ¿sí? Vienen con software de hace 25, 30 años, que en sí ya pasó obsoleto el lenguaje de programación, la manera en que se manejaba. Tal vez ya no tenés ni programadores, ni ese mismo proveedor te lo podía manejar. Ese es uno de los casos más comunes, que básicamente lo que quiere es cambiar todo. Pero nosotros no somos cerrados a que el cliente obviamente tenga un software o que parte de su software lo quiera manejar y mantener. Tenemos integraciones con lo que es SAP, ¿sí? Para todo lo que es, que normalmente lo utilizan como software de gestión, ¿sí? Administrativo, y nosotros nos encargamos de toda la parte cárnica, y eso también es configurable el nivel de integración que el cliente a veces pide, a veces, por ejemplo, SAP no tiene toda la lógica de los puntos de venta al público, ¿sí? Como tampoco tiene lógica, en este caso de carnicerías, digo, ¿no? Puede ser para otros módulos eh, de industria cárnica, digo. No tiene la parte de puntos de venta, como también no tiene la parte de lo que sería el reparto con el remito cárnico o emisión de certificados sanitarios, ¿sí? Todo eso también nosotros lo podemos hacer. Entonces nos piden que administremos como la unidad de negocio cárnica y nosotros después le vamos pasando los resultados de la información al software de gestión que utilicen. Normalmente puede ser SAP o puede ser Finnegan, por ejemplo, que también lo tenemos como relación, porque Finnegan es un software que se especializó en todo lo que es siembra y ganadería, que es un ejemplo puntual, y esa parte nosotros no la hacemos. O sea, nosotros arrancamos del animal en pie para adelante, no del animal en pie desde que nace. Entonces, todo ese tipo de detalles, obviamente podemos ingresar toda la información y los comprobantes fiscales y todo lo que necesitan, pero no en sí en lo que es el seguimiento del crecimiento del animal, ¿sí? Para eso hay software específicos al día de hoy. Nosotros tratamos de manejar todo lo que está asociado a ese back office administrativo que sí o sí vos requieras para poder operar con libertad. Pero después hay muchas cosas, y al día de hoy más todavía, vos levantás una piedra y salen 5 empresas de sistemas que ofrecen algún tipo de solución muy específica y se dedican a eso y lo hacen bien. Por eso tenemos tantas integraciones, nos conectamos normalmente a software que ya tienen resuelto algo. Y después la otra pregunta que me hiciste era el nivel de automatización que la planta necesita. Dentro de las industrias alimenticias que manejamos al día de hoy, tanto las cárnicas como las heladerías o algunas afines a esos rubros, en realidad no necesitan un nivel de automatización para utilizar nuestro software. Justamente el proceso que se muestra acá, la automatización viene del lado del movimiento de los productos, pero no tanto de lo que es la trazabilidad. El software en realidad se pone en pequeñas instancias, en puntos de control muy específicos, donde vos tenés que o iniciar o tomar datos para la trazabilidad. ¿Se entiende? Pero inclusive podemos, hay unos proyectos ahora con unos clientes de usar lo que es Videojet, que sería la que hace los estampados, ¿no? de los, de los datos, o hay algunas máquinas que hacen el etiquetado y pesaje final de forma automática. Todo eso son integraciones de información que nosotros vamos sumando como soluciones a medida que el cliente también lo va necesitando, ¿sí? Siempre sale alguna tecnología nueva. ¿Alguna duda más?
Gracias, Patricio. No, a vos. Están todos muy calladitos. Yo te quería preguntar, Patricio, por ejemplo, yo puedo sumar al sistema datos de, suponete, de los registros que me exige SENASA, bueno, hablando del frigorífico, o sea, Ujú. poner ahí todos los registros exigibles por parte de la autoridad sanitaria, Claro, como el pH. cargarlo en el Ujú. sistema. Exacto, exacto. Cada una de las pantallas del sistema, desde que yo hago la recepción de Hacienda, ¿sí? Represento el proceso de faena o puedo ir haciendo distintos controles de calidad a lo largo de los procesos productivos. Hay datos, obviamente, que ya vienen estandarizados que existen. Y después nosotros lo que tenemos la potestad, como decía que era muy configurable, nosotros podemos ir agregando los datos que las empresas necesiten en las distintas pantallas. Con lo cual, de esa manera vamos customizando la información y obviamente lo que va necesitando. Por más que sean dos frigoríficos o dos heladerías exactamente iguales, las dos siempre hacen todo distinto. Entonces nosotros lo que proponemos siempre es una base de trabajo a partir de la cual hacer ese tipo de customizaciones, ¿sí? Claro, Nosotros no somos una claro, empresa claro. que le decimos usalo como te digo yo, ¿sí? Nosotros por eso hacemos el proceso de relevamiento y revisión para escuchar lo que necesitan y llevarlo a ese tipo de soluciones, ¿sí? Como tampoco para nosotros es mala Entiendo. palabra que un cliente necesita hacer un desarrollo de algo que no existe. No es tan común al día de hoy que no tengamos funcionalidades que la mayoría de las empresas necesiten, pero en el caso que haya que agregar algo que a la fecha yo no tengo, nosotros estamos abiertos a mejorar el producto en ese sentido. Nuestro producto crece todos los meses, se hace una nueva versión mes a mes con nuevas funcionalidades, ¿sí? Y por ahí sabes que me gustaría, algo que no sé si pasó rápido cuando Patricio le explicó esto de unir lotes, ¿no? Esto de decir, Sí. bueno, tengo distintos productos, lo explicó en la caja cuando teníamos distintos cuartos de distintas tropas y lo vamos siguiendo, ¿no? Voy a volver compartirles un segundito la presentación de algo que yo no hablé mucho, pero al principio, en la parte del ejercicio de trazabilidad, yo les había mostrado esta diapo eh, en la que les decía, bueno, tenemos materias primas a granel, que no era lo que quería hacer, perdón. ¿Sí? Tenemos materias primas a granel y tenemos materias primas que vienen en bolsas o en bobinas o bidones, ¿sí? Entonces, Ujú. uno de los primeros eh, dudas o los primeros problemas a los que nos enfrentamos cuando estamos con materias primas a graneles, supónganse que esto fuese un silo de aceite, un silo de harina o un silo de X, ¿sí? Y yo voy a estar recibiendo, por ejemplo, dos camiones con dos lotes distintos, obviamente los voy a analizar y decidir en qué lote, en qué silo lo voy a guardar, pero una vez que se mezclaron, ya no son el mismo lote original, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que poder establecer un segundo número de lote al que vamos a identificar a ese silo que tiene una mezcla de todas estas, digo el ejemplo de harinas, pero podría ser cualquier otro, ¿sí? Y establecer desde qué momento hasta qué momento estamos usando ese lote que armamos en nuestra propia planta, ¿no? Que es bastante común, digamos, que tengamos silos de distintas materias primas y desde cuándo, hasta qué momento, si se utilizó esa materia prima, eh, poder identificar, cosa que no es fácil, porque un silo no es algo que eh, lo puedo cortar y decir, bueno, hasta acá es una cosa y hasta acá es la otra, se van mezclando en forma no uniforme, pero sí podemos identificar eso, ¿no? Entonces eso es importante en la parte de trazabilidad, ¿no? Y sobre todo si está automatizado, eso es genial, ¿no? O sea, esto que, bueno, tengo identificado a partir de qué momento empiezo a trabajar con con otra materia prima, ¿no? Que se suele perder la trazabilidad en las materias primas a granel. No sé si eso había quedado claro Exacto. cuando yo lo dije al A principio, pero bueno, nosotros, claro, ese mismo caso que vos citás nos pasa muchas veces con las empresas estas que yo decía que son de graserías o de rendering. En realidad llegan sus productos de lo que son las plantas frigoríficas y ellos los pasan por todo un proceso físico y químico de la separación del sólido del líquido, sería de generar
el sebo crudo, le dicen lo que sería la grasa, para lo que es la harina de carne posteriormente. La harina de carne normalmente se usa para alimentos balanceados y el sebo va teniendo distintos procesos que lo hacen más alcalino, más ácido y distintos procesos que ellos van manejando para generar lo que conocemos como margarina o grasa bovina refinada. Y nosotros vamos trazando el consumo o la unión de distintos lotes en el nuevo lote productivo a medida que va pasando por tanques y tubos, por decirlo así. Obviamente eso implica de un control y registro muy prolijo de la gente, porque yo no puedo tomar datos automáticamente, pero sí por lo menos el sistema les permite hacer esa registración. Y dentro de ese tipo de cosas hay análisis de laboratorio de los lotes, ¿sí? Para poder liberarlos, que son normalmente requisitos de sus clientes, por ejemplo, de Nestlé o empresas de ese tipo que tienen altos estándares. ¿Mm? Bien. Sí, ahí es, o sea, así como decíamos, bueno, la trazabilidad hacia adelante tiene toda la distribución y la logística que a veces complica justamente la trazabilidad. En la trazabilidad hacia atrás es esta cuestión, ¿no? Una de ellas es cuando tenemos productos que son a granel y tenemos que, obviamente, nos vamos a clasificar, supónganse decimos, bueno, este producto son todos los que voy a poner en este silo son todas harinas similares o aceites del mismo tipo y armo un nuevo lote, ¿no? Entonces ahí es un punto donde la trazabilidad hay que hacerle este énfasis, ¿no? Así como decíamos en los reprocesos y demás, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos trazado todo esto que vamos a reprocesar y después lo vamos a ir escaneando en cada etapa, eso también nos va a simplificar. eh, yo siempre lo pienso en papel, ustedes piénsenlo tratando de utilizar la tecnología a nuestro favor, ¿no? Esto que yo les decía que cuando buscamos un software tiene que adaptarse o poderse adaptar y que quien está diseñándolo o quien está adaptándolo comprenda como nuestro proceso, porque yo le decía, le decía el comentario del plastiquito, pero bueno, podemos buscar otra solución que no necesite eso o dejarlo, que no hemos tenido problema. O sea, hay un montón de cosas que quien diseña el software tiene que conocer del proceso en sí mismo y que nosotros tenemos que explicarle para que lo pueda comprender, ¿no? Exacto. Bien, de compartir para ver si hay alguna Eso es pregunta. re importante. Que me expliquen Sí, bien qué necesitan hacer. Eso es súper sí. Bueno, nosotros importante. tenemos la experiencia con Patricio, tenemos nuestro sistema de gestión de proyectos con Ubiar, entonces todavía no sabemos cómo hizo él para entender todos nuestros proyectos y nuestras tareas, pero bueno, es importante eso, ¿no? Que conozcan. Para que después lo puedan adaptar, si no es un poco difícil, ¿no? Si yo no le doy toda la información, no va a funcionar. Ujú. ¿Alguien Yo tiene tengo alguna consulta otra, más? sí, Dale, estoy María. medio preguntona hoy. Patricio, No, dale. en tiempos, no sé, promedio, de acuerdo a las plantas que atravesaron por estas implementaciones, genéricamente, yo sé que es difícil decirlo, pero Sí, sí. ¿cuánto se tarda en una implementación de este tipo, en una frigorífico o una empresa promedio, ¿no? Con un cierto grado de Claro. automatización, de acuerdo a la experiencia que tenés. Ujú. Bueno, hay muchos factores dentro de eso para Sí, cualquier seguro. implementación y muchas veces es indistinto, obviamente, de qué software elijan. Eh, si lo van a hacer a conciencia, lo van a hacer bien, que ese es otro punto que también es importante, así como les decía, o sea, si durante muchos años una empresa utilizó un software, a veces son 10 15 años que venís usándolo, cuando vayas a hacer el traspaso a otro producto nuevo, tenés que tomarte la responsabilidad de hacerlo a conciencia, porque en teoría lo vas a tener muchos años. Entonces hay que repensar los procesos, hay que tomar, ese punto es el que más tardan a veces los clientes, de repensar bien qué necesitan y en realidad cómo necesitan llevarlo adelante. Porque más allá que nosotros entendemos el proceso en sí, el que tiene que explicarnos bien el resultado que requieren es el cliente, ¿no? Y a veces tardan mucho en decir, mira, mi proceso logístico, yo quiero hacer esto, quiero cargar el pedido, lo quiero autorizar, después cuando yo reservo no quiero que esto pase tal cosa, voy a hacer el remito, voy a hacer la factura, lo voy a cobrar así. O sea, todo ese tipo de cosas se tarda, que de las 5 etapas que yo mostré que tiene nuestro proceso de implementación, en realidad la primera y la última son bastante simples porque una es como un arranque de proyecto, por decirlo así, y la última es ya lo estoy usando.
de las tres que quedan entre medio, que es relevamiento, workshop y lo que sería el control final, el relevamiento es la etapa que muchas veces el cliente se toma más tiempo, que está bien que se lo tome. Entonces, ese no tengo mucha dimensión a veces, puede ser un mes, 2 meses que se toman en que terminemos de dejarlo a punto, ¿sí? Ahora, el proceso de workshop, que ya pasa a ser mi control, ¿sí? Por eso yo voy direccionando cómo se ejecuta el programa, el back office normalmente pueden ser 3 meses, 4 meses, dependiendo qué tan complejo es. No es lo mismo una empresa que hace una distribución simple de productos y trabaja en horario comercial que una empresa que trabaja 24 horas. Tiene una complejidad de procesos, tiene muchísima más gente para capacitar, tiene muchos más casos para probar. Nosotros tratamos de hacer lo que se llaman pruebas integrales y eso implica que convocamos a los usuarios, por ejemplo, de un circuito de ventas, como está diciendo, y cada uno va logueándose y haciendo sus pasos. Uno carga el pedido, el otro hace el picking, el otro prepara un camión, el otro hace los remitos, y todo eso lo vamos simulando de forma real para que también se queden tranquilos qué es lo que va a pasar. En el momento. Después los distintos módulos productivos, que también obviamente pueden variar, no es lo mismo si vos tenés ciclo completo, desde la faena hasta que haces exportación, que si solo sos faenador. Por ejemplo, un proceso de faena nosotros lo capacitamos y ponemos en marcha en 15 días, porque es extremadamente simple. Un proceso de exportación ya tiene una variedad de casos, dependiendo de cada uno, que realmente tal vez puedes estar entre toda la línea del proceso 2, 3 meses haciéndolo, ¿sí? Esa parte obviamente que depende. Pero un proyecto grande, como hemos tenido algunos importantes, puede ser desde 5 a 8 meses, calculemos. Obviamente después depende, no es lo mismo si hacen liquidación de sueldos, si tiene locales de venta al público, si lleva también producción posterior a lo que es la despostada, o sea, de chacinados, como les decía, o hamburguesas, lo que fuera, todo ese tipo de procesos cada vez vas agregando más tiempo, ¿sí? Igual la mayoría de los clientes, como tratamos de hacer mucho hincapié en esta concientización de lo que es el proceso de una implementación, al principio están ansiosos, porque es algo muy común que haya mucha ansiedad en lo que es un cambio y quererlo cuanto antes y nosotros realmente hacemos los movimientos necesarios para que el cliente pueda usar la solución lo antes posible, también le decimos que es como cualquier obra. O sea, un proyecto es una obra de construcción, por decirlo así. Si el relevamiento sería cuando estamos armando el plano para que la casa no tenga una ventana en el techo, ¿sí? O sea, son ese tipo de detalles. Así que bueno, básicamente es eso, Mariano. Bárbaro, gracias, Patricio. No, 5, 8 meses, por me quedo con ese numerito. favor. Seguimos preguntando nosotras, si no, Mariana. Bueno, les agradecemos a todos. Ujú. Como les decía, entonces, seguramente ya deben haber recibido su clave de acceso al campus. Si no la recibieron, nos pueden mandar por WhatsApp o por mail y se los mandamos. Y van a poder acceder al material, a la grabación y también, como les decía, va a quedar un foro donde donde pueden hacernos consultas y cosas que por ahí les surjan. Van a quedar, por supuesto, los datos de Patricio, los datos nuestros para lo que necesiten. Eh, y nada, si no tienen más consultas, los liberamos y desde ya muchas gracias por haber estado por aquí. Bueno, muchísimas gracias a todos, la verdad, por haber participado. Y a las chicas de nuevo, obviamente, por darnos el espacio. No, por favor. Gracias. Gracias.